Amada iglesia de nuestro Dios, paz a vosotros. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Una vez es un gozo, una vez más, poder compartir la hermosa palabra de nuestro Dios. Y el tiempo se va rápido, hermanos, y pues hay que avanzar. Y el título en esa tarde, hermanos, lleva por nombre La vestimenta en los hijos de Dios. Y quisiera empezar, hermanos, con esta hermosa lectura. Ustedes pueden estar sentados, pero sí usen su escritura. Vamos a leer en segunda de Timoteo. Vamos a leer el capítulo 3, el versículo 16 y 17, y luego vamos a leer el capítulo 4 del versículo 1 al 3, hermanos. Para que nos demos cuenta, hermanos, que todo esto, ¿quién es? Si es voluntad del hombre de lo que se va a hablar, si es voluntad de alguna religión o si es pura voluntad de nuestro Dios. Y dice así la bendita palabra de nuestro Dios, hermanos: toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Requiero yo, pues, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que ha de juzgar a los vivos y los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando ni sufrirán la sana doctrina, antes, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias. Dice que toda palabra, hermanos, todo lo que está en este hermoso libro, es inspirada por Dios, no inspirada por ningún hombre, es inspirada por el mismo Dios. Y dice que esta palabra sirve para redarguir, para exhortar, para corregir a los hijos de Dios. ¿Por qué, hermanos, se tiene que usar la palabra de Dios para todo eso? Para corregir, para redarguir, para exhortar. Porque el versículo 3, en el capítulo 4, nos está advirtiendo, dice: porque vendrán tiempos cuando ni sufrirán la sana doctrina, antes, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias. Pregunta, hermanos, cuando se están escribiendo esta carta, ¿para quién se está escribiendo? ¿Para la gente de afuera? ¿O es para la iglesia? Es para la iglesia, hermanos. Y podría pasar que nosotros ya no quieramos escuchar a lo mejor la voz de Dios, la corrección de Dios, y quisiéramos que nos hablaran de cosas más agradables, a lo mejor, hermanos. A lo mejor de superación personal, de todas esas cosas. No son malas, pero lo principal que puede llenar y cambiar al hombre siempre va a ser la palabra de Dios, hermanos.
Ninguna otra cosa va a llenar al hombre, ni lo va a llenar, ni lo va a cambiar, como la palabra de Dios puede transformar. Así vemos, hermanos, como se nos explicaba en la mañana, que se iban a levantar falsos profetas, falsos maestros, iban a inducir a que la gente se desvíe de lo que es la voluntad de Dios. Y si yo les preguntara, hermanos, la vestimenta en los hijos de Dios, y hablo de la vestimenta física, hermanos, ¿será importante para nuestro Dios? ¿O a nuestro Dios le dará igual como nos vistamos y como andemos? Fíjense, hermanos, vamos a leer en Génesis capítulo 3. ¿Qué pasó, hermanos? Génesis capítulo 3, hermanos. Dice así en el versículo 7 primero, dice: y fueron abiertos los ojos de entre ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Vemos que cuando Eva fue engañada, hermanos, y le dio también de ese fruto a Adán, vemos que dice que se abrieron sus ojos y empezaron a conocer lo que era malo, lo que era vergonzoso. Y dice que ellos, para cubrir esa vergüenza, hermanos, porque se habían dado cuenta que estaban desnudos, usaron unas hojas de higuera y se hicieron delantales. Ellos pensaron que con esa vestimenta estaban bien, ¿verdad, hermanos? Ya no había problema. Se habían cubierto sus partes nobles y no había problema. Y nuestro Dios los dejó así, ¿verdad, hermanos? Con esa vestimenta. Él dijo, bueno, ya se vistieron, están bien vestidos perfectamente, no hay ningún problema. No fue así, hermanos. Dios se dio cuenta que eso no era lo correcto. Porque después de que ellos comieron de ese fruto e iban a ser echados del paraíso, hermanos, se iba a venir todo lo que vemos que sucedió. La gente se depravó, la gente se volvió sucia, y nuestro Padre Dios sabía que sus hijos no podían andar así, hermanos. Y entonces, ¿qué hizo Él? Ahí mismo, capítulo 3, versículo 21, ¿qué hizo nuestro Dios? Dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y vistiólos. Ahora Dios dice, las vestiduras que ustedes tienen no son las correctas. Ahora yo los voy a vestir como deben de estar vestidos. Él sacrifica animales, Él les hace túnicas y los viste. Pero aquí dice que los vistió, ¿verdad, hermanos?
hombre y mujer, a los dos, no nomás a la mujer, no, a los dos, hombre y mujer. Les dio la vestimenta correcta que tenían que tener. ¿Qué quiere decir, hermanos? A veces las vestimentas que nosotros usamos no son las adecuadas para los hijos de Dios, tanto varones como mujeres, hermanos. Porque aquí no está hablando solamente de la mujer, está hablando también del varón. A los dos los vistió. Y si vemos una túnica, era una pieza larga que llegaba hasta abajo de las rodillas para que no se vieran, vamos a ver más adelante, para que no se vieran las vergüenzas de los hijos de Dios, hermanos. ¿Por qué nuestro Dios se preocupará en esas cosas, hermanos? ¿Qué nos dicen los religiosos que Dios mira el corazón, no más? Es más, vamos a ver más adelante cómo usan las escrituras. Y dicen, cuando uno empieza a hablar de estos temas, hermanos, no solamente los de afuera, aún dentro de la iglesia, hombres, mujeres, ¿cuál es el pensamiento, hermanos? El hermano es bien extremista, ¿verdad, hermanos? El hermano es bien fariseo. Y decimos, se parece a los fariseos de antes. ¿Pero qué creen, hermanos? Cuando Cristo anduvo aquí, ¿qué dijo de los fariseos él? Dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. Así que todo lo que les digan, háganlo. Dice, pero oye, pero si esos fariseos eran bien criticones, ya nomás estaban viendo, ¿verdad, hermanos? Pero fíjense que Cristo tiene otra mente muy diferente a la de nosotros y Él dice, no, todo lo que ellos les digan, háganlo. Solamente no hagan como ellos, porque ellos dicen y no hacen. Entonces, hermanos, eso es lo que usa también la gente afuera. Mira, hermano, a Dios no le importa su vestimenta. Él la va a quemar, Él la va a deshacer. A Él le importa el corazón. Y si no le importaba la vestimenta a Dios, entonces ¿para qué les quitó esas hojas de higuera y los vistió con túnicas? ¿Qué vería de mal Dios en eso? Si a Él no le importaba eso. Recordemos siempre, hermanos, que dice que los pensamientos de Dios no son los pensamientos del hombre, hermanos. Así como la tierra está de lejos del cielo, así los pensamientos de nosotros son ante Dios. Muy lejanos de lo que Dios piensa a lo que nosotros pensamos. Y hay ese sentir en la iglesia, hermanos. Usted podría decir, bueno, pero si me he visto mal y si a mi esposo le gusta, ¿cuál es el problema? Si mi esposo no me dice nada. Nomás que usted no fue comprada por su esposa, hermana. Déjeme decirle. Usted fue comprada con la sangre preciosa de Cristo. Y usted se debe a Cristo. Usted debe agradar a Cristo. No a su esposo, no a su novio. Usted vive para agradar a Cristo. Nosotros, hermanos, hemos sido rescatados de esa vana manera de vivir. Y nosotros tenemos que ser renovados
con la palabra de nuestro Dios. Yo sé, hermanos, que son temas muchas veces controversiales, los podríamos llamar, pero son controversiales, hermanos, para aquellos que no quieren sujetarse a la voluntad de nuestro Dios. Dios habla de muchas maneras, Dios nos quiere corregir, Dios quiere que hagamos la voluntad de Él, no la de mi esposo, no la de mi esposa, sino la de Él, hermanos. Y si al empezar la vida a Él le pareció mal esa vestimenta que ellos habían puesto y los vistió correctamente, pues tenemos que seguir esos grandes ejemplos, hermanos. ¿O acaso seremos mejores nosotros que Adán y Eva? No, hermanos. Somos tan pecadores como ellos. Nosotros tenemos que irnos aprendiendo a limpiar con la palabra de nuestro Dios. Vamos a ver Éxodo capítulo 28, versículo 42. Vamos a ver, hermanos, cómo aún a sus sacerdotes Dios tenía el cuidado, hermanos, de cómo deberían de vestirse, hermanos. Éxodo capítulo 28, versículo 42. Cómo Dios aún con ellos, hermanos, ¿por qué los vestía así? 28, capítulo 42. Dice así, hermanos: y les harás pañetes de lino para cubrir la carne vergonzosa. Serán desde los lomos hasta los muslos. ¿Para qué dijo Dios que les iba a hacer pañetes, hermanos? Pañetes en otra versión quiere decir calzoncillos. Dice que desde los lomos hasta los muslos, hermanos. Un poquito arribita de la rodilla, los muslos. ¿Para qué? ¿Para qué les iba a poner esos calzoncillos largos? Para que no se vieran sus vergüenzas, dice Dios, ¿verdad, hermanos? ¿Será algo vergonzoso andar enseñando las carnes, hermanos? A la mujer, y no solo a la mujer, al hombre. También, ¿verdad, hermanos? Le gusta andar con unas camisetitas, ¿verdad? Enseñando los mazos, que aunque ni tienen nada, pero andan enseñando los mazos según ellos. ¿Por qué nos gusta andar así, hermanos? Un tiempo nosotros pudimos andar haciendo todo eso, hermanos. Un tiempo. Pero nosotros hemos sido renovados. ¿Por qué andar así? ¿Por qué no cambiar aún nuestra forma de vestir? Vemos que cuando vemos a alguien en la calle vestido de su traje azul, su gorra, todo, su pistola, sus esposas, ¿qué es, hermano? ¿Qué representa eso? Un policía, ¿verdad, hermanos? Y cuando vamos a los hospitales y vemos a esos hombres con sus batas blancas, largas, es un doctor. Y cuando a nosotros nos ven en la calle, ¿sí harán distinción de que somos cristianos, hermanos? ¿Ustedes qué piensan? Porque yo puedo venir aquí a la iglesia encorbatado,
bien fajado. Mis hermanas pueden venir aquí con su velo, su vestido largo, aquí a la casa de oración. Y afuera, a lo mejor me van a ver caminando con mis pantalones a la mitad de la cadera, hermanos, con mi camiseta. Dirá la gente, ¿y ese es el que les predica allá los sábados? Si lo vieran cómo anda aquí, hermanos, entre semana, ese ni parece cristiano. Lo mismo de las hijas de Dios, hermanos. ¿Cómo debe ser su vestir cuando andan en la calle? Con pantalones bien pegados, con licras bien pegados, con vestidos bien ajustados, bien cortos. ¿Cómo debe de ser? Como somos aquí, hermanos, deberíamos de estar allá afuera. Y muchas veces otras religiones nos critican, y yo siempre he dicho, nos critican con razón, hermanos. Nos critican con razón, porque muchas veces nos dicen, ustedes solamente se portan bien los sábados. Y tienen toda la razón a veces, hermanos. Créanme que tienen la razón. Porque aquí somos una cosa y saliendo de esa puerta somos otras personas. ¿A quién engañamos, hermanos? A lo mejor yo puedo engañar a mi hermano Andrés. Lo puedo engañar, yo sé que lo puedo engañar. Porque él no tiene el poder de verme cómo mando afuera allá en la calle. Usted puede engañar a su hermana también. Pero a Dios, hermanos, ¿quién lo podrá engañar? Dice que Dios no puede ser burlado, hermanos. No puede ser engañado. Todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar al final, hermanos. Por eso es que tenemos que tener cuidado al consejo, al llamado de nuestro Dios. Porque todo lo que yo siembre aquí, yo quiero engañar a Dios, está bien. Yo puedo pensar que engaño a Dios. Cristo sentencia antes de que venga el día que Él va a hacer el juicio, hermanos, y dice, miren, no se equivoquen, amada iglesia, no se equivoquen. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Quién va a entrar en el reino de los cielos? Aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Nosotros nos podemos engañar, hermanos, y creer que somos hijos de Dios, y creer que somos cristianos, y creer que alabamos a Dios, y aún vamos a celebrar una grande fiesta que viene. Pero somos hijos de Dios en ratitos, hermanos. Primera de Timoteo, capítulo 2, versos 9 y 10, hermanos. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Primera de Timoteo, capítulo 2. Que Dios nunca se va a cansar, hermanos, de darnos consejos. Él nos ama tanto, siempre nos está aconsejando
Solamente es que nosotros, como buenos hijos, quieramos agarrar el consejo. Capítulo 2 de Primera de Timoteo, versículos 9 y 10, dice así, hermanos. Primera de Timoteo, capítulo 2, hermanos, versos 9 y 10, dice así. Asimismo, también las mujeres, ataviándose en hábito honesto, con vergüenza y modestia, no con cabellos encrespados, o oro, o perlas, o vestidos costosos, sino de buenas obras, como conviene a mujeres que profesan piedad. Dice que la mujer se debe de ataviar. ¿Cómo dice, hermanos, que se debe de ataviar con qué? Hábito honesto, con vergüenza y modestia. Cuando mis hermanas, y es que es más hermanas en la mujer, porque al hombre así que nunca lo van a piropear, ¿verdad, hermanos? Pero la mujer, cuando ella va mal vestida, hermanos, corre el riesgo de que le falten el respeto o no, hermanos. Así como está el mundo degenerado, la mujer corre el riesgo, hermanos, de que la ofendan. Se hizo una encuesta una vez, no encuesta, ¿cómo se llama? Se me fue Bueno, es de una mujer, la misma mujer, hermanos. Pero una vez ella sale con una falda, pues, arribita de las rodillas, sus hombros enseñando, sus brazos, todo. Y la pusieron en una calle, hermanos, donde estaba llena de varones, así. Y todo lo que ahí estaban poniendo, hasta en inglés, todo lo que estaban diciéndole. Y era una falta de respeto, hermanos. Que yo digo, a ninguna de mis hermanas que están aquí presentes les gustaría oír eso, hermanos. Y después pusieron a la misma mujer como una musulmana, con su vestido largo, cubierta su cabeza, pasó, llena de caballeros, llena de varones, y ni siquiera volteaban a mirarla, hermanos. No le dijeron nada. No recibió insultos, ni tampoco piropos. ¿Vemos la diferencia, hermanos? Lo que puede causar eso. Cuando usted viene a la iglesia, hermanos, con vestidos cortos, enseñando sus piernas, enseñando sus espaldas, todo. ¿Acaso, hermanas, de veras pensarán que están rodeadas de ángeles? Sí sabemos que aún dentro de la iglesia, hermanos, hay maldad, aún dentro de la iglesia. Cuando usted viene así, hermana, dice la palabra de Dios, el varón que ve a una mujer con malos pensamientos, malos ojos, dice que ya adulteró dentro de su corazón ese varón. Pero para que exista eso, tiene que existir la otra parte, hermanas.
Y es cada una de ustedes, porque si usted viene en una forma provocativa a la casa de Dios, a su alrededor, hay varones, hermanos. Y por más que estemos aquí parados, hermanos, y hagamos que somos muy espirituales y todo, hermanos, recuerde que somos carne. Todos nosotros somos carne, hermanos. Y a lo mejor usted se espantará y dirá, uff, ¿a dónde estoy? Está en la casa de Dios, hermano. Por eso es necesario que hombres y varones renovemos nuestra forma de vestir. No solo la mujer, también los varones, hermanos. Y a veces nuestras esposas, nuestras hijas, porque tengo hijas, hermano, tengo esposa, porque a lo mejor su pregunta es, oiga, ¿y su hija sí se viste bien? ¿Y su esposa se viste bien? Porque seamos así, ¿verdad, hermanos? Vemos. Pues este mensaje aún es para mis hijas, hermanos, es para mi esposa también. Ellas no quedan fuera de esto. Como varón de familia, hermanos, nosotros tenemos una grande responsabilidad. Si mi esposa se viste así, ¿por qué será? Porque no le digo nada, porque no me importa que otro hombre la mire y le falte el respeto. ¿Por qué dejo? ¿Por qué dejo que mi esposa se vista de esa manera? ¿O acaso yo no he alcanzado el conocimiento de Dios para aconsejar a mi mujer cómo debe de vestir? Todo esto, hermanos, se logra con el conocimiento de Dios, con el temor de Dios. Decía el apóstol, no con encrespamiento de cabello, hermano, o sea, no un peinado muy pomposo, no algo que le robe la atención de lo que venimos a la casa de oración, que es alabar el nombre de nuestro Dios. Usted no es el enfoque, hermana, el hermano también. Nosotros no somos el enfoque es Cristo. Yo sé, hermanas, hay hermanas que han crecido en el Evangelio, hay otras que ya tienen 30, 40 años, y hay algunas hermanas que van empezando, por lo cual para ellas, hermanos, que están viniendo apenas, están sabiendo de la doctrina, aunque para ellas es esta enseñanza también, pero con ellas es un poco más de paciencia, hermanos, porque van empezando. Ellas acaban de llegar, están llegando apenas al conocimiento de la voluntad de Dios. Pero no se puede expresar así con gente que tenemos 30 años, 20 años, 10 años. Ya no, por eso el apóstol dice, reprende. Ya cuando se dijo una vez, 2 veces, 3 veces, no entienden. Es necesario, hermanos, que nos vistamos conforme a la voluntad de Dios. Esto no es mi deseo, es el deseo de Dios, hermanos. Por eso dice que toda palabra es inspirada por Dios. Toda la palabra es inspirada por Él. Todo lo que se está tomando es de Él. Si es mío, no haga caso, hermano. Tírelo a la basura. No es un buen consejo.
Pero si usted es un hombre sabio, vea, escudriñe, llénese, decía, quiero más de Cristo. ¿Para qué quiere más de Cristo? ¿Para qué queremos más de Cristo? Dice el apóstol Pablo que cuando cantemos, cantemos aún con entendimiento también. Y si yo quiero más de Cristo, ¿para qué quiero más de Cristo? No es para que Él me vaya transformando día a día, día a día. A veces nos rebelamos, hermanos, no nos gustan esas clases de llamamiento, de atención, no nos gustan, créanme. Pero si somos humildes y dóciles de corazón, vamos a entender que todo esto, hermanos, es por un bien para nosotras mismas. Usted se imagina una madre, hermanos, cuando va caminando con su pequeño y va mal vestida y le dicen cosas ofensivas. ¿Sí se ha puesto a pensar en el daño que se le está causando a ese niño que va oyendo de esas cosas? A lo mejor no lo había pensado, hermana, y usted camina y los hombres le faltan el respeto y le dicen majaderías a lo mejor. Y usted va con su niño. Ha llegado tanto el atrevimiento, hermanos, que cuando uno anda en la calle a veces hay hombres que no tienen miedo, hermanos. No tienen miedo y no tienen respeto, y aunque vean que va la mujer con el varón ahí al lado, se atreven a decir cosas sucias. Pero si la mujer fuera recatada y bien vestida, ¿pasaría lo mismo, hermanos? No pasaría eso, hermanos. Por eso es que es necesario. Vamos a leer el Primera de Pedro, capítulo 3, del 1 al 5, hermanos. Primera de Pedro, capítulo 3, del 1 al 5. Nosotros debemos de hacer ya un cambio. Dice que nosotros somos un pueblo diferente. Dice que nosotros somos un pueblo sabio y entendido, hermanos. Demostrémoslo con hechos, con obras, de que Dios no se equivoca al llamarnos un pueblo diferente, un pueblo sabio, un pueblo entendido. Primera de Pedro, capítulo 3, versos del 1 al 5, hermanos. Vamos a leer qué dice el Señor. Primera de Pedro, capítulo 3, del 1 al 5, dice: Asimismo vosotras, mujeres, sed sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conversación de sus mujeres, considerando vuestra casta conversación, que es en temor, el adorno de las cuales no sea exterior, con encrespamiento de cabello y atavio de oro, ni en compostura de ropas, sino el hombre del corazón que está encubierto, en incorruptible ornato de espíritu, agradable y pacífico, lo cual es de grande estima delante de Dios, porque así también se ataviaban en el tiempo antiguo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, siendo sujetas a sus maridos. Bueno, hermanos, por eso les decía hace un rato, el marido tiene mucha responsabilidad en esto. Y dice Pedro, las mujeres tienen que ser sujetas, hermanos. Y a veces si su esposo le dice, eso se ve mal, no vayas así. ¿Usted qué debe de hacer, hermano? ¿Obedecer o ignorar? ¿O ponérsele al tú por tú a su marido? Bueno,
si yo me compro mi ropa, yo por eso ni te pido, yo por eso trabajo. Es mi gusto. ¿Eso es lo que aconseja el apóstol, hermanos? No. Dice, sujétense. No se fijen tanto, no, o sea, no traten de lucir tanto, porque en realidad eso no las va a llenar, no las va a hacer felices, dice. En realidad lo que hace feliz a una mujer, a una hija de Dios, dice, es lo interior. Las buenas obras, la obediencia tanto a su esposo, pero sobre todo a Dios, hermanas. Eso es lo que va a llenar de gozo a ustedes, hermanas. Si usted se piensa casar, hermana, pues sepa también, usted va a tener que estar sujeta a su marido, y no porque sea algo que el hombre desee o quiera, no, porque es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios dice que Dios es cabeza de Cristo, Cristo es cabeza del hombre y el hombre es cabeza de la mujer, y de ahí ya no hay nada, hermanos. Quiera o no, hermana, si usted es hija de Dios, debe de aprender a sujetarse a su marido. Mira, hermana, a nosotros a veces es un grande conflicto. Es un grande conflicto para nosotros, hermanos. Porque todavía traemos eso. ¿Se acuerdan cuando el pueblo de Israel salió de Egipto? ¿Qué decían? Mejor nos hubiéramos regresado, mejor hubiéramos muerto allá, mejor esto, es mejor volverse a Egipto. Y nosotros parece que extrañamos también al Egipto del cual el Señor nos ha rescatado. Allá sí podía andar así vestida, hermanos. Aquí pues ya están poniendo reglas. Aquí quieren que haga yo lo que ellos, no, hermanos. Nadie quiere que haga lo que uno dice, no. Haga lo que es la voluntad de nuestro Dios. Solamente eso, hermano. Haga lo que es la voluntad de nuestro Dios. Si usted ve que no es voluntad de Dios, no lo haga, se lo dije. No lo haga. Pero llegando a su casa, escudriñe, vea. Usted tiene que agradar a Cristo, a Dios, cuando viene aquí a la casa de oración. Usted sí tiene espejo en la casa, ¿verdad, hermanos? Todos tenemos un espejo. Usted antes de salir se para delante del espejo, y si tiene el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios le va a decir, ¿sabes qué? No es la forma correcta de vestirte. Y usted tiene opción porque tiene libre albedrío, hermana. Hermano, usted tiene la última palabra. Usted tiene dos cosas. ¿Se sujeta a la voluntad de Dios o se sujeta a la carne, hermanos? Tiene dos opciones y usted va a escoger. Pero cualquiera de las dos opciones que usted quiera escoger va a tener pago. Ya sea bueno o ya sea malo, va a tener su pago. Porque a nosotros muchas veces, hermanos, cuando nos dicen vienen las fiestas, nos emociona. A lo mejor nos queremos comprar los vestidos más caros, más lujosos, vernos mejores ese día. A lo mejor hasta vemos y, ay, la hermana se compró, no, yo me voy a comprar uno mejor. Y entramos en competencia y entramos en muchas cosas, hermanos, dañinas que no deberían de existir dentro de la iglesia. Dice que todos tendríamos que venir con un corazón afable, bien, delante de nuestro Dios, a gozarnos de su presencia, de sus bondades, de sus misericordias.
¿O me va a decir, hermana, que si no viene bien vestida no se va a gozar en la fiesta de las cabañas? Porque Dios dice, regocíjense, alégrense. Y la ropa no hace a la persona, pero sí habla de la persona, hermanos. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado. Primera de Corintios, capítulo 3, vamos a ver. Por ahí, hermanos, más de señas cuando ya se vaya acabando el tiempo, porque cuando uno está aquí, en realidad, hermanos, no se siente que pasa el tiempo. ¿Ya? Ok, hermano, gracias. Primera de Corintios, capítulo 3, versos 16 y 17. Versos 16 y 17. Primera de Corintios, capítulo 3, versos 16 y 17, dice así: ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno violare el templo de Dios, Dios destruirá al tal, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Fíjense bien, hermanos, han venido escuelas, y si nos cuidamos, ¿de qué comemos? ¿Acaso la comida será importante para Dios? ¿Lo que comemos será importante para Dios? Claro que es importante para Dios también. ¿Por qué creen que en Levíticos puso toda esa ley de la ley de alimentación? Porque es importante para Él. La forma de vestirnos en las mujeres, en los hombres, será importante. Que pongamos en nuestro cuerpo cosas que no nos debemos poner, hermanos. Claro que es importante, porque dice que el Espíritu de Dios habita ahí, hermanos. Por eso decía, hay que cuidar cuerpo, alma y espíritu. Las tres cosas se tienen que mantener irreprochables. No solo el alma, no solo el cuerpo, no solo no, las tres cosas dice, las tres. Nosotros somos templo del Espíritu de Dios y por eso es que nosotros tenemos que tener un cambio aún en la forma de vestir, hermanos. Usted, yo, habita el Espíritu Santo de nuestro Dios, hermanos. Por eso es que dice Dios, si a ustedes no les interesa eso y ustedes siguen, ustedes están destruyendo el templo de Dios. Pero yo también los voy a destruir, dice. Hay un pago, hermanos. No crean que nomás es, a mí no me interesa ya. No, hermanos. Recapacitemos, pensemos que todo esto nos va a traer una consecuencia y un pago, hermanos. Segunda de Corintios, capítulo 7, verso 1, hermanos, ahí, adelantito, ya casi vamos a ir acabando. ¿A qué hora son? 5:20, hermanos. No, si acabamos muy temprano también no está bien, porque dice que es de tarde a tarde la voluntad de nuestro Dios, que estemos aquí en su casa de oración. Entonces vamos a pedirle permiso a Dios que nos dé un poquito más de tiempo nomás. Segunda de Corintios, capítulo 7, verso 1, dice así: así que, amados, tenemos tales promesas, limpiémonos de toda inmundicia, de carne y de espíritu, perfeccionando
la santificación en temor de Dios. Pregunta, hermanos. ¿La vestimenta será una forma de santificar nuestro cuerpo? ¿Usted qué piensa, hermano? Ahora ya los siento enojados o los veo molestos. Se acabaron las risas, se acabaron las cosas. Así somos con Dios, hermano. No nos gusta que nos llamen las cosas como son. Tenemos que tener ese corazón dócil, hermano. Tenemos que quitar ese enojo. ¿Saben por qué, hermanos? Porque el enojo no deja pensar más, hermanos. No deja ver más allá. El enojo nos va a traer consecuencias. Así que Corintios, ¿cómo me gusta Corintios? Primera de Corintios, capítulo 6, verso 19 y 20, hermanos. Primera de Corintios, capítulo 6, verso 19 y 20. ¿Qué dice, hermanos? Y nos vuelve a hablar así el Señor, fíjense bien. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque comprados sois por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Así que a lo mejor usted tenía la idea, hermanos, de que puede decir, bueno, pues es mi cuerpo, yo me he visto como yo quiero. Pues Dios le da una mala noticia, hermano, que no es su cuerpo. El cuerpo aún pertenece a Él. Y si Él lo vistió decentemente, así se debe de vestir la hija de Dios y el hijo de Dios. No es su cuerpo. Recuerde bien esto, hermanos, que no se le olvide, no es su cuerpo. Su cuerpo fue ganado con precio de sangre, la sangre que derramó Cristo Jesús. Eso es lo que usted costó. Por eso no le pertenece su cuerpo a usted. Pertenece a Dios. Y dice, y glorifica a Dios aún en nuestro cuerpo. Cuando una mujer anda mal vestida afuera, ¿qué dicen? Y usted les empieza a hablar de Dios y le dicen, oye, ¿y si eres cristiana? O nomás eres cristiana de días sábados, como las religiones nos acusan de ser, hermanos. Por eso es que es necesario que haya un cambio, hermanas. Una, porque no es nuestro cuerpo. Hermanos, porque no es el cuerpo de nosotros. Dos, porque es el templo del Espíritu de Dios que tenemos que cuidar. ¿Por qué? Porque el que destruya el cuerpo del templo de Dios, también Dios lo va a destruir, hermanos. Es donde tenemos que tener mucho cuidado y no se nos debe de hacer fácil o cualquier cosa todo esto, hermanos. Mateo capítulo 23, hermanos. Ya casi, ya nomás son 2 textos más, hermano. Mateo capítulo 23. Esto es lo que enseñan los falsos maestros, los falsos apóstoles, que van en contra de la voluntad de nuestro Dios. Esto es lo que enseñan. San Mateo capítulo 23. San Mateo capítulo 23, versículo 25, dice así:
Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo que está de fuera, del vaso y del plato, mas de dentro están llenos de robo y de injusticia. Y ahí es donde se agarran los de otras denominaciones, hermano. ¿Ve, hermano? ¿Se da cuenta? Es una hipocresía. Usted va con sus faldotas, casi arrastrándolas, pero su corazón dentro de usted está lleno de muertos, está lleno de malicia que tiene. ¿Se da cuenta cómo lo importante para Dios es lo de adentro, no lo de afuera? Ahí están los fariseos, ¿cómo andaban? ¿No andaban vestidos con sus mantos largos, hermanos, y todo? Pero se quedan ahí nomás. Leamos el versículo que sigue, hermanos. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera se haga limpio. Cuando nosotros logramos tener la mente de Cristo, cuando nosotros nos hayamos sujetado a la voluntad de Dios, ¿qué creen que va a pasar, hermanos? Vamos a limpiar mi pensamiento, yo creo que estoy bien, yo creo que no es tan malo, Lo vamos a borrar de nosotros cuando aprendamos a sujetarnos a la voluntad de Dios. Pero mientras eso no suceda, hermanos, difícilmente vamos a reconocer es la voluntad de Dios. Limpia lo de adentro para que lo de afuera sea limpio. Así, cuando usted logre limpiar todo esto, hermano, cuando usted se pare delante del espejo y usted logre ver que eso, como viene vestido o vestida, no es lo correcto, como ya limpió esto de aquí, usted va a tener clara visión, hermano, y va a decir, no es correcto que yo ande así, déjame cambio. Y entonces vamos a poder limpiar lo de adentro y también vamos a andar perfectamente afuera, hermanos. Y a veces hasta nos gusta oír las otras denominaciones, hermano, que nos dicen eso, solo lo de adentro y con eso basta. Vamos a ir terminando. Apocalipsis capítulo 22, hermano. Ya, miren, ya casi ahí acaba Apocalipsis, ¿verdad, hermanos? En el capítulo 22. Ya no hay más que se escribe. Ahí es lo final. Ahí es donde Dios terminó el consejo, terminó las advertencias, terminó todo. Ya no hay más. Dele vuelta a la hoja y ya no va a encontrar más. Es el último consejo. Apocalipsis capítulo 22. Vamos a leer verso 11 y 12. Manténgase ahí sentado, hermano. Está bien. Dice así la palabra de nuestro Dios: el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es sucio, ensúciese todavía, y el que es justo, sea todavía justificado, y el santo sea santificado todavía. He aquí, yo vengo presto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según fuere su obra. La última advertencia, hermanos. Si quiere seguir ensuciando, aún en nuestra forma de vestir, sígase ensuciando, hermano. Si quiere santificar, santifíquese. No se santifica para el hombre, se santifica para Dios. Tenemos dos opciones. Fíjense cómo Dios es tan bueno, misericordioso, hermanos, que nos da dos opciones. Usted escoja. ¿Te quieres ensuciar? ¿Te quieres limpiar? Lo que tú quieras. Yo te voy a dar un pago. Mi galardón ya viene conmigo. Pero se lo voy a dar a cada uno según fuere su obra.
Así que vida eterna o muerte eterna, hermanos, nosotros somos los responsables de lo que hemos de elegir. Hermanos, que Dios los bendiga y paz a vosotros.